Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo del curso de teoría cuántica de campos. Pues bien, después de ver el efecto Unruh con detalle, ya nos ha quedado clarísimo que el vacío depende del estado de movimiento del observador. Dicho esto, que ya lo usaremos más tarde en capítulos, o sea, en el futuro volveremos a ello, pero de momento vamos a volver a un camino más tradicional y vamos a volver a nuestro querido campo de Klein-Gordon y vamos a ver eso que os hablaba del propagador de Feynman, que lo dijimos en el capítulo 44 del curso de mecánica teórica. Si os acordáis, aquí lo teníamos, 44 de mecánica teórica. Pues bien, vamos a ver dónde aparece en la cuantización del campo de Klein-Gordon. Así que lo voy a copiar aquí. Pues bien, resulta que eso está escondido en este objeto. Es decir, que esto de aquí no es lo mismo que esto, pero casi. O sea, hay una relación entre este valor esperado y el propagador, o la función de Green. Y recordad que la función de Green, como ya dije hace ya bastante tiempo en el curso de mecánica teórica, lo que nos daba era la información de cómo se propagaban las ondas, o la influencia de un punto a otro del espacio-tiempo. Pero yo creo que lo mejor, o por lo menos lo que yo esperaría que me dijeran en un curso de teoría cuántica de campos es ¿qué demonios es esto? Desde el punto de vista cuántico, o sea, desde la cuántica. ¿Esto qué es lo que es? Porque desde el punto de vista de la mecánica teórica, pues ya lo sabemos. Esto sería la amplitud de una onda que se propaga por ahí por el espacio. Pero en cuántica, claro, recordemos que esto es un operador. Y sabemos que es un operador simplemente por construcción, porque como veis aquí en esta fórmula, esta aparente función es una combinación lineal de operadores. Luego esto es un operador. Bueno, pues una posible manera de responder esta pregunta es haciendo actuar este operador sobre el vacío y ver si lo que obtenemos aquí tiene algún sentido o no. Entonces, como siempre, vamos a hacer el caso 1 más 1, que siempre es mucho más instructivo y mucho más fácil. Si sustituimos lo que es el campo, tendremos la integral de k entre 2pi, 1 partido raíz de 2 omega k a k e elevado a menos i kx más a k daga e elevado a kx, y todo esto actuando sobre el vacío. Recordad que en esta notación kx quería decir k mu x mu, que quería decir omega k por el tiempo menos k por x, ¿vale? Si queréis, en dimensión 4 sería esto. Pues bien, de estos dos términos, claramente este actuando sobre el vacío lo anula, por tanto este término desaparece. Esta exponencial la podemos colocar perfectamente aquí y nos queda la creación de una partícula de momento k sobre el vacío. O sea, que este operador actuando sobre el vacío nos devuelve esta expresión un poco, vamos a decir, un poco extraña, ¿no? Pero en realidad, si lo pensamos bien, no es tan extraña. Porque si vamos un momento a la mecánica cuántica ordinaria, no relativista, y decimos, ¿cuál es la función de onda que describe una partícula en una cierta posición? Bueno, recordad que eso era proporcional a la delta de Dirac, si os acordáis. Es decir, una función de onda muy puntiaguda en un cierto punto. En este caso, estaría centrado en el 0. Si quisiéramos que estuviera centrada en otro punto, por ejemplo en el 3, pues la función sería esta, ¿vale? Pero recordemos que la delta de Dirac, por definición, y lo podemos ver aquí, en una dimensión, sería la integral de, aquí la tenemos de k, pero bueno, recordad que si aquí tenemos x, pues aquí podemos poner k, es decir, otra variable. Aquí tendríamos 2pi elevado a 1 porque estamos en 1 más 1, y tendríamos e elevado a ikx. Es decir, que la función de onda que describe una partícula en una posición muy, muy, muy concreta es algo así como la integral de k de e elevado a ikx. Y fijaos que coincide con todo esto que tenemos aquí. Sí que es verdad que aquí aparece un factor, que aquí no está, pero claro, esto es una teoría completamente relativista y esto es no relativista, por tanto es lógico que no sea exactamente igual, porque esta función de onda no sería invariante Lorentz, mientras que esta sí. Pero lo que vemos es que
el operador sobre el vacío es una combinación lineal de partículas, cada una de ellas con un momento k, y una combinación que tiene justo esta forma igual que esto. Luego, esto sería en el espacio de momentos, ¿no? Luego esto es algo parecido a una delta de Dirac, entre comillas, visto como función de onda. O sea que claramente esto de aquí es una partícula en el punto X. Y ojo, X aquí quiere decir, como siempre, tiempo y posición. Por lo tanto, esto representa el estado de una partícula en un momento dado con una posición concreta. Así que entonces, si este es nuestro espacio-tiempo de Minkowski y decimos aquí en una cierta, recordad que esto es el eje de la posición, esto es el eje del tiempo. Pues bien, supongamos que tenemos una partícula localizada en un cierto tiempo I0 y en una cierta posición I. ¿Cómo se describiría el sistema de esta partícula aquí localizada? Pues se describiría como el campo evaluado en el evento I actuando sobre el vacío. Esto sería un estado que representa una partícula localizada en este punto del espacio-tiempo. Y por consiguiente, si tenemos, yo que sé, por ejemplo, otra por aquí, bueno, estaría, déjame hacer el dibujo, claro, es que esto tendría que ser un poco más abajo, porque si no significa que estaría en el pasado. Pues bien, y ahora fijamos otro evento del espacio-tiempo, aquí por ejemplo, y que este evento sea en un cierto instante de tiempo a una cierta posición X. Si esto lo interpretamos como una partícula localizada en este punto exacto del espacio-tiempo, el estado que describe el sistema de esta manera sería el campo evaluado en este punto del espacio-tiempo y este operador actuando sobre el vacío. Por tanto, si nos preguntamos cuál es la amplitud de probabilidad de que estando la partícula en la posición I en el tiempo I0 esté en la posición X en el tiempo X0. ¿Vale? ¿Cuál es esa amplitud de probabilidad? Pues es mecánica, son las reglas de la mecánica cuántica de toda la vida, que lo que hay que hacer es decir, bueno, a ver, ¿de dónde partimos? De una partícula en I en el tiempo I0, es decir, partimos de esto. Vale. Y ahora nos preguntan la amplitud de probabilidad de que esté en la posición X en el tiempo tal. Es decir, esto. Y ya sabéis que cuando hay como una especie de estado inicial y un estado final, para saber la amplitud de probabilidad de pasar de uno al otro, se hace el sándwich correspondiente. Una cosa que tengo que decir es que en realidad, para que esto lo hago una vez en la vida, para que quede clarísimo. Claro, que si este es el estado psi inicial, por ejemplo, pues entonces el estado final es este de aquí. Y para calcular el bra de este estado, pues habría que hacer el traspuesto conjugado de esto. Por lo tanto, esto sería exactamente esto de aquí. Pero como este campo es real, el traspuesto conjugado coincide con el mismo y es por eso que pongo directamente esto aquí. ¿Vale? Pero si, por ejemplo, el campo fuera complejo, que puede ser, entonces cuidado que tendría que haber un asterisco para poder interpretar esto. Bueno, pues esto de aquí tiene este significado, pero también se le llama a este tipo de cosas funciones de correlación. Y esto es en el sentido de que sobre el estado de vacío se hace un promedio de productos de campos en diferentes puntos. Esto es otra manera alternativa de verlo. Las dos son correctas. Vale, entonces ahora se entiende, espero, el por qué el propagador de Feynman está contenido en o debe estar contenido en esta función de correlación o en este valor esperado, porque, hombre, con esta interpretación está clarísimo. Es la influencia, cómo viaja de un sitio a otro. Y como veréis, va a ser muy fácil de ver, así que vamos a hacerlo en un momentito. Vale, entonces déjame quitar todas estas fórmulas por un momento para hacer espacio y voy a borrar. Muy bien, vamos a proceder
a calcular este valor esperado. Y de nuevo lo vamos a hacer en 1 más 1, como siempre, que es todo mucho más fácil. Lo que voy a hacer es copiar esta expresión del campo 2 veces. Para la señora X, pues tendremos de K 2pi 1 partido raíz de 2 omega K a K elevado a menos I Kx a K daga elevado a I Kx. Y luego para el tema de la I, pues voy a copiar exactamente lo mismo, pero no solo habrá una I aquí, sino que además tenemos que cambiar, como he dicho ya un montón de veces, la variable muda. En vez de K, pues ahora la llamaremos Q, por ejemplo. Y por supuesto, aquí también. Perfecto. Y A sobre el vacío lo va a cancelar, por lo tanto, este término no va a estar. Por cierto, me estoy dando cuenta de que aquí tengo que cambiar la Q también, ¿eh? Y este señor, el A daga sobre el vacío, pero actuando hacia la izquierda, también se lo va a cargar, como ya hemos visto más de una vez, por tanto ya no vuelvo a insistir. Así que este término va a desaparecer. Vamos a sacar las integrales fuera, es decir, vamos a sacar, bueno, de hecho, sí, vamos a sacar esto y esto. Por lo tanto, raíz de 2 por raíz de 2 es 2 y luego nos queda omega K, omega Q y tendremos 0. Bueno, de hecho, voy a sacar también esta exponencial y esta exponencial. O sea que lo que nos queda es el 0, AK, AQ, daga, 0. Entonces, aplicando las reglas de conmutación, pues esto será AQ, daga, AK, o sea, le damos la vuelta, más 2pi delta Q menos K. ¿Vale? Estoy aplicando, ¿dónde estás? Esta propiedad de aquí, ¿vale? Pasa que en vez de 2pi al cubo es 2pi a secas porque estoy en 1 más 1. Así que entonces, cuando aplicáramos el vacío sobre estas señoras, nuevamente, esta se cargaría al vacío, por lo tanto esto ya no está, y esto, que es una constante, saldría fuera, y 0 con 0 nos da 1. O sea que tendremos esta delta de Dirac, este 2pi se cancela con este 2pi, y esta integral, la que tiene que ver con Q, se nos va con esto, y lo que antes era Q, ahora pasa a ser K. Esto de aquí finalmente será omega K, porque es omega K al cuadrado, con la raíz se va, y el 2 este ya lo he copiado aquí, y esto será E elevado a menos I K X y menos I. Este menos es porque aquí hay un más y por tanto menos con menos más. Es decir, que nos da esto. Vale, un apunte importante es que esto lo hemos calculado interpretando que el tiempo I es inferior al tiempo X. O sea que vamos de aquí a aquí para entendernos. Lo cual querría decir que el tiempo X es posterior al tiempo Y. Si queremos la opción contraria, simplemente hacemos un copy-paste, pero intercambiamos la X por la Y. Y intercambiar la X por la Y significa quitar este menos. Por lo tanto, en este caso, se tiene que interpretar esto como que el tiempo Y es posterior al tiempo X. Entonces, si ahora dividimos esta ecuación entre Y, nos queda esto, que esto es lo mismo que menos Y. Y podríamos decir, vale, pues entonces menos I por el propagador de Feynman sería igual a esta expresión de aquí, que es exactamente esta expresión, que es esto. Y efectivamente se cumple esto de aquí, que es lo mismo que esto. Mientras que esta expresión, que es exactamente igual que esta, es lo mismo que esto, para I0 mayor que X0, que es lo mismo que esto. Por tanto, aquí tenemos la relación que hay entre la función de Green de Feynman que encontramos en el capítulo del curso de mecánica teórica con estas funciones de correlación. Típicamente en los libros la gente no lo pone así, sino que en los libros lo que pone es que menos I G Feynman es igual a esto de aquí más esto de aquí,
Y en vez de poner llaves y definirlo de esta manera, pues lo que se hace es poner la función de Heaviside aquí, poniendo precisamente x0 menos y0 y aquí Heaviside y0 menos x0. ¿Por qué? Pues bueno, como ya sabéis, la función de Heaviside lo que nos dice es que si introducimos un número positivo, esto va a dar 1, y si introducimos un número negativo, esto va a dar 0, que es otra manera de poner esto de aquí. Es decir, solo cuando esto dé 1, esto va a ser la función de Green de Feynman va a dar esto, y solo cuando esto dé 1, la función de Feynman será esta. Y cuando esto es cierto, o sea, cuando esto da 1, esto da 0, y al revés, cuando esto da 0, da 1. O sea, es otra manera de ponerlo. Y a todo esto, incluido el menos i, se le llama, bueno, hay a veces que los libros le ponen df y otras triangulito f. Bueno, depende del libro, se pone una cosa a otra, pero bueno, nosotros vamos a poner delta f, x menos y esto es el famoso propagador de Feynman. Por tanto, ¿qué es el propagador de Feynman? O sea, bueno, ¿qué es esto, no? Pero, ¿qué sentido le damos? Pues muy fácil. Cuando estemos en el espacio-tiempo y nos hagamos la pregunta, ¿cuál es la amplitud de probabilidad de que estando en un punto luego estemos en otro? Si llamamos a este punto X y a este punto Y, es decir, que Y es posterior, entonces tendremos que coger esta parte de aquí y es justamente lo que hemos dicho antes, la amplitud de probabilidad de que estando una partícula en X luego esté en Y. Que resulta que es al revés, que hemos llamado a este punto Y y a este punto X. Por tanto, X es un punto posterior en el tiempo, quiero decir. Pues entonces, este es el trozo que nos va a dar y lo mismo, amplitud de probabilidad de que una partícula que esté en Y más tarde esté en X. Y esto es válido para la teoría de Klein-Gordon, cuya acción, recordad que era... Y fijaos que esto ya es un problema resuelto y además es un problema que se llama un problema libre, en el sentido de que no hay interacción. ¿Qué es lo que vamos a ver en el capítulo siguiente? Pues, ¿qué ocurre cuando la teoría ya no es libre y tiene algún término de interacción? Y el ejemplo clásico es la teoría que se llama lambda phi 4, que es simplemente pues añadir aquí un término menos 1, 4 factorial lambda phi a la cuarta. Cuando se introduce este factor, entonces el propagador de Feynman ya es un poquito, bastante más complicado. O sea, el saber cómo se propaga una partícula es un problema, no sé si increíblemente complicado o muy complicado o suficientemente complicado, pero vamos, tan sencillo como esto no es. Pero la idea va a ser la misma, ¿vale? Y esto nos servirá de ejemplo para entender bien de dónde vienen los diagramas de Feynman y cómo entender el procedimiento que hay que hacer cuando hay una interacción de este tipo o de cualquier otro tipo. ¿Vale? Pues esto será en el próximo capítulo. Así que nada, este capítulo ha sido un poquito más cortito. Pues muchas gracias por ver este vídeo y nos vemos en el siguiente.